invitó a los amigos y me hizo esto. Estuve 10 días sin caminar por su culpa. La fiesta comenzó como una explosión de risas y música a todo volumen en el acogedor apartamento de Samuel, con luces parpadeantes que parecían danzar al ritmo de nuestros corazones. Era la típica noche en la que se mezclan los sueños y las borracheras, llena de historias que contar y memorias que rivalizan con las más épicas. Pero esa euforia se tornó en pesadilla cuando, entre bromas y desenfreno, Samuel decidió hacer su última jugada, una carrera desenfrenada hacia la terraza, con un solo pie. ¿Qué podría salir mal? De repente, ese momento se tornó en una instantánea de horror. Valeria, en su afán de demostrar que podía ser tan atrevida como cualquiera, se lanzó al mismo juego. El estrepitoso grito que resonó en la sala fue acompañado por el sonido de un crujido. Nadie había visto el debilucho escalón que había despertado un mar de risas hasta que Valeria, en su caída, aterrizó en un caos de... ¿Por qué le había importado tanto a ella esa rivalidad con Samuel? Detrás de cada broma, cada jugada sucia, había un abismo de inseguridades y secretos que comenzaban a salir a la luz. Aparte de la incomodidad física, Valeria luchaba con pensamientos más profundos. ¿Qué tan ciertos eran esos lazos de amistad que parecían tan firmes y que a la vez en su interior se desmoronaban? La fiesta, su refugio, ahora era el escenario de un conflicto interno. Mientras tanto, Stavros, el mediador del grupo, se movía entre ellos, intentando calmar las aguas, pero cada día parecía tener más fricción. Fue entonces cuando Valeria decidió que era hora de confrontar a Samuel. Un ciclo de desconfianza daba vueltas en su mente, alimentado por el resentimiento. Pero antes de dar ese paso, un antiguo secreto se deslizó entre las conversaciones. Un rumor que amenazaba con cambiarlo todo. La atmósfera se cargó, como la antesala a un relámpago, mientras todos esperaban lo que vendría. Valeria cesó. La batalla estaba por comenzar. Un misterio más profundo aguardaba su momento. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Dale una revisadita rápida al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El corazón de Valeria latía con fuerza en su pecho. La revelación sobre el accidente de la noche de la fiesta seguía resonando en su mente. ¿Qué tan lejos estarías dispuesta a llegar para descubrir la verdad? La pregunta flotaba en el aire, intensificó. ¿Qué había hecho Samuel? En ese instante, el dolor en su pierna se apagó como una luz que se apaga súbitamente. Su mente bullía de dudas y miedos. Con un solo toque, se convirtió en una espectadora de un drama que la estaba arrastrando. La conversación en el grupo se intensificó. Estaban hablando de un sospechoso, alguien que había sido visto cerca del apartamento horas después de la fiesta. Dicen que había un chico que no conocían y que se metió en una pelea, escribió Nadja, agitando aún más los rumores. Un nudo se apiñó en la garganta de Valeria. ¿Era posible que el desenfreno de la fiesta hubiera desencadenado algo mucho más oscuro? Samuel llegó a la mente de todos. Su actitud juguetona y alocada podía llevarlo a una situación peligrosa. Valeria se sintió mal pensando en ello, pero ese impulso de confrontarlo seguía pulsando dentro de ella con fuerza, antes de que pudiera procesar todo. Un nuevo mensaje apareció en el grupo. Alguien lo vio entrar a una tienda justo de... ¡Ey, Valeria! Mira esto y déjate llevar. Era un recuerdo que nunca podría olvidar. Eran amigos los que le seguían la corriente, pero de repente esas ruedas del destino estaban girando hacia algo más oscuro. Pasaron los minutos y no podía dejar de preguntarse. ¿Quién era realmente Samuel? Todo lo que pensaba que sabía se desvanecía. El alma de su grupo tan bien construida estaba en juego. Un recuerdo bombardeó su mente. Un vistazo furtivo a una conversación entre Samuel y un tipo en la fiesta. Algo en su tono era extraño. Algo en sus ojos había sido más que una simple broma.
Y justo cuando Valeria estaba a punto de llamar a Samuel, el timbre sonó. Ella se congeló. Era él. Cada segundo pasaba con el peso de una eternidad. La incertidumbre la envolvía, mientras escuchaba pasos en la entrada. De repente, la puerta se abrió. Allí estaba una figura sombría, con la mirada llena de desesperación. No era Samuel. Era otra persona que todos conocían. «Hola. ¿Qué haces aquí?» Los ojos de Valeria se abrieron como platos. «Necesito hablarte. Hay algo que tienes que saber sobre Samuel, sobre la noche de la fiesta». La desesperación en su voz colisionó con la tensión que había construido por días. Todo el universo de Valeria se detuvo. Una nueva dimensión de secretos estaba a punto de ser revelada. Lo que pasó esa noche no fue un accidente. La frase se posó en el aire, electrificando el ambiente. Todos los ojos estaban en Daniel. El giro no solo eclipsaba su realidad, sino que podía cambiar por completo el rumbo de sus vidas. ¿Qué había detrás de esas palabras? La batalla que estaba por comenzar prometía más que un simple enfrentamiento. Era un tablón que amenazaba con romper todas las relaciones. La verdad se acercaba y todo estaba por ser cuestionado. Lo que pasó esa noche no fue un accidente. La voz de Daniel se mantuvo en el aire, cargada de una tensión electrizante. Todos lo miraron, pero Valeria sentía que él... ¿Qué estás diciendo, Daniel? Valeria trató de mantener la voz firme, pero incluso ella notaba el temblor en sus palabras. Daniel se pasó la mano por el cabello nervioso. «No puedo explicarlo todo aquí. Debemos irnos. Hay cosas que no tienen sentido, cosas que incluso podrían ponerte en peligro». La mente de Valeria giraba. Una oleada de pensamientos la estaba abrumando. La fiesta, la risa, el dolor, todo eso ahora parecía un recuerdo distante, como ecos de un tiempo que nunca volvería. ¿Y Samuel? ¿Qué había hecho? El frío en su pecho se intensificó. «Claro que te creo, solo dímelo», dijo Valeria impotente. «Necesitamos ir a casa de mi hermana. Ella sabe más de lo que parece». Era un grito silencioso, una súplica. Valeria se sintió atrapada en un laberinto de inseguridades. ¿Qué tenía que ver la hermana de Daniel con Samuel y la fiesta? Con un movimiento brusco, se levantó de la cama. «Vamos, no puedo quedarme más aquí». Mientras salían, cada paso resonaba como un tambor en su cabeza. La sala estaba vacía, pero la presión del grupo seguía presente, como sombras en la pared. Nadie sabía lo que sucedía, pero la tensión podría cortarse con un cuchillo. Daniel le hizo una seña para que lo siguiera, y ella lo hizo, sin pensar en nada más que en descubrir la verdad. Unos minutos después, se encontraron en la pequeña sala de estar de la hermana de Daniel. El ambiente era opresivo. Ella estaba allí con su mirada seria, y Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Es hora de que sepas lo que realmente ocurrió», dijo la hermana de Daniel, su tono implacable. «Samuel no es quien crees que es». Valeria parpadeó. Murmuró: «Ese chico no solo estaba bromeando esa noche. Samuel tiene un oscuro secreto, una conexión con cosas que no puedes imaginar». El aire se volvió pesado, y Valeria sintió que le faltaba el aliento. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe. Un viento helado entró en el espacio, y una figura familiar apareció. Samuel. Su rostro estaba pálido, casi espectral. «¿Qué están haciendo aquí?», exclamó, y su mirada llenó la habitación de pánico. Todo se congeló. La situación estalló en tensión. La hermana de Daniel dio un paso adelante, levantando su mano. «Samuel, sabíamos que vendrías, pero ya no puedes huir de lo que hiciste». La revelación en sus palabras golpeó a Valeria con una fuerza brutal. «¿Qué hiciste, Samuel?», preguntó. Su voz quedó atrapada en un susurro. En ese momento, Valeria vio una sombra detrás de los ojos de Samuel, una chispa de algo que había estado esperando salir a la luz. «No es lo que parece. No puede ser así», intentó justificar, pero su voz se quebró. El mundo se desvaneció, y justo cuando todos creían que la intensidad iba a alcanzar su punto más álgido, se escuchó un grito desgarrador desde la calle. El sonido era una combinación de miedo y desesperación, una sirena que rompió la burbuja de tensión.
Crucé miradas con Samuel, y un golpe de terror se apoderó de ella. «¿Qué fue eso?», murmuró Valeria, pero sus palabras se perdieron en el caos que comenzaba a desatarse en la calle. Daniel y su hermana intercambiaron miradas de alarma. Samuel retrocedió un paso. «No puedo estar aquí. No ahora», musitó. Y el instante se detuvo. Valeria no podía comprender. El ambiente se tornó opresivo y cada sonido la envolvía como una bruma gris. ¿Qué había pasado? La verdad, la oscura verdad estaba a punto de revelarse, y todo lo que había creído hasta ese momento se estaba derrumbando a su alrededor. Las sombras de la revelación se cernían sobre ellos, y algo ominoso se estaba acercando, desatando un torbellino de secretos en la noche. El aire se volvió pesado, la tensión palpable. La figura de Samuel, que momentos antes había tenido la mirada preocupada, ahora se oscureció por un velo de desesperación. «¿Qué están haciendo aquí?», exclamó, su rostro reflejando el absoluto terror que comenzaba a llenarlo todo. Valeria sintió como si le cortaran la respiración. No podía ser, no podía estar sucediendo esto. «¿Qué pasa, Samuel? ¿Qué sabes?». La exigencia en la voz de su hermana era clara, y las palabras flotaban en el aire como un eco sombrío. De repente, una risa nerviosa brotó de Valeria antes de que pudiera. Pero Samuel no respondía. Se dio un paso atrás, su mirada buscando un escape, una salida a la tormenta que lo atrapaba. «No es lo que parece, no puede ser así». Su voz se quebró, y Valeria sintió el dolor sombrío de su súplica. «Lo que pasó esa noche no fue un accidente», repitió, como si intentando reafirmar una verdad que lo desgarraba. Pero antes de que el ambiente se volviera aún más espeso de confusión, un grito desgarrador resonó desde la calle. Era un estruendo, un grito que cortó la tensión en la habitación. Samuel se congeló. No puede ser», murmuró, su rostro pálido como el papel. Los demás se miraron entre sí, la incertidumbre envolviéndolos como una nube oscura. «Vamos a ver», dijo la hermana de Daniel, empujando la puerta hacia un lado y saliendo a la calle. Valeria la siguió, pero el miedo había comenzado a convertirse en un terror palpable. Al salir, el caos se desató. Gente corría, voces mezcladas en un grito colectivo. Y ahí estaba, en medio de todo, un grupo de policías, luces parpadeando como estrellas apagadas en la noche. El corazón de Valeria se encogió al ver algo que nunca se imaginó. «¡Mira eso!», gritó uno de los policías mientras apuntaba con su linterna. En el suelo, a solo unos pasos de ellos, yacía una figura inmóvil, cubierta por una manta, y el rostro que emergió de la sombra fue un golpe directo al estómago de Valeria. «No puede ser». La voz se le atragantó al reconocer al chico que había estado en la fiesta, el mismo que había estado bromeando con Samuel esa noche, el mismo que había desaparecido entre el descontrol de las risas y el caos. «Lo que pasó esa noche no fue un truco», murmuró Daniel, su rostro pálido como la cera. En ese instante, todos enfocados en la escena, Samuel se volvió hacia Valeria. «Fue un accidente. Yo no quería. Estaba asustado», suplicó, su voz llena de pánico. Valeria sintió un temblor. Las palabras gritaban en su cabeza, rebotando como ecos dolorosos. «No, Valeria, escúchame». Su grito fue un remolino de desesperación. Esa noche lo empujé, pero no sabía que caería así. No podía saberlo». «Mentiroso, tú sabías que había algo», gritó Valeria, sus emociones disparándose. Todo el mundo había sido una farsa. Samuel no era el amigo del que había confiado. No, déjame explicarte», imploró, sus ojos al borde del llanto. El caos en la calle seguía aumentando, y mientras las sirenas sonaban, un grupo de curiosos se acercaba, unos con miradas de conmoción, otros llenos de morbo. «La fiesta, Samuel, ya no es lo que parece. Lo arruinaste todo», exclamó Valeria, sintiéndose traicionada. «No fue mi culpa», bramó él, y todo se detuvo por un instante. Pero justo en ese momento, uno de los policías, siguiendo información de la radio, gritó: «¡Alto! ¡No te muevas!». Y ahí, en medio de la multitud que iba creciendo a su alrededor, Valeria sintió que todo se desplomaba. El hecho de que el chico en el suelo estuviera relacionado con Samuel no era el único secreto que podía cambiarlo todo. Una cantidad de ojos se posaron sobre Samuel.
Y Valeria comprendió en un instante que eran más que miradas curiosas. Pero él no era solo un amigo, murmuró alguien en la multitud, provocando un murmullo de consternación. ¿Qué más no sabemos, Samuel?, preguntó. Y las preguntas quedaron flotando en el aire. La noche había comenzado como una explosión de risas, pero ahora, al borde de la revelación, todo era fuego y tormenta. El rostro de Samuel palideció al ver el daño en sus vidas. No puedo explicarles, no ahora, dijo, titubeando. Y Valeria sintió un vacío. Las palabras. Los secretos no solo amenazaban a Samuel, amenazaban todo lo que ella pensaba que conocía. La verdad danzaba como una sombra, y Valeria comprendió que su vida jamás sería la misma. La necesidad de enfrentar lo desconocido se convirtió en una necesidad urgente. «¿Y si esto apenas comienza?», pensó, mientras el peso de la noche se cernía sobre ellos. El aire se volvió pesado, la tensión palpable. La figura de Samuel, que momentos antes había tenido la mirada preocupada, ahora se oscureció por un velo de desesperación. «¿Qué están haciendo aquí?», exclamó, su rostro reflejando el absoluto terror que comenzaba a llenarlo todo. Valeria sintió como si le cortaran la respiración. No podía ser, no podía estar sucediendo esto. «¿Qué pasa, Samuel? ¿Qué sabes?». La exigencia en la voz de su hermana era clara, y las palabras flotaban en el aire como un eco sombrío. De repente, una risa nerviosa brotó de Valeria antes de que pudiera controlarse. «¿Vas a explicarte o solo vas a seguir?», gritó. El impulso de confrontarlo ardía en su pecho, pero Samuel no respondía. Se dio un paso atrás, su mirada buscando un escape, una salida a la tormenta que lo atrapaba. «No es lo que parece. No puede ser así». Su voz se quebró, y Valeria sintió el dolor sombrío de su súplica. «Lo que pasó esa noche no fue un accidente», repitió como si intentando reafirmar una verdad que lo desgarraba. Pero antes de que el ambiente se volviera aún más espeso de confusión, un grito desgarrador resonó desde la calle. Era un estruendo, un grito que cortó la tensión en la habitación. Samuel se congeló. «No puede ser», murmuró, su rostro pálido como el papel. Los demás se miraron entre sí, la incertidumbre envolviéndolos como una nube oscura. «Vamos a ver», dijo la hermana de Daniel, empujando la puerta hacia un lado y saliendo a la calle. Valeria la siguió, pero el miedo había comenzado a convertirse en un terror palpable. Al salir, el caos se desató. Gente corría, voces mezcladas en un grito colectivo. Y ahí estaba, en medio de todo, un grupo de policías, luces parpadeando como estrellas apagadas en la noche. El corazón de Valeria se encogió al ver algo que nunca se imaginó. «¡Mira eso!», gritó uno de los policías mientras apuntaba con su linterna. En el suelo, a solo unos pasos de ellos, yacía una figura inmóvil, cubierta por una manta, y el rostro que emergió de la sombra fue un golpe directo al estómago de Valeria. No puede ser. La voz se le atragantó al reconocer al chico que había estado en la fiesta, el mismo que había estado bromeando con Samuel esa noche, el mismo que había desaparecido entre el descontrol de las risas y el caos. «Lo que pasó esa noche no fue un truco», murmuró Daniel, su rostro pálido como la cera. En ese instante, todos enfocados en la escena, Samuel se volvió hacia Valeria. «Fue un accidente. Yo no quería. Estaba asustado», suplicó, su voz llena de pánico. No podía dejar de repetirlo. Las palabras gritaban en su cabeza, rebotando como ecos dolorosos. «No, Valeria, escúchame». Su grito fue un remolino de desesperación. Esa noche lo empujé, pero no sabía que caería así. No podía saberlo. «Mentiroso. Tú sabías que había algo», gritó Valeria, sus emociones disparándose. Todo el mundo había sido una farsa. Samuel no era el amigo del que había confiado. «No, déjame explicarte», imploró, sus ojos al borde del llanto. El caos en la calle seguía aumentando, y mientras las sirenas sonaban, un grupo de curiosos se acercaba, unos con miradas de conmoción, otros llenos de morbo. «La fiesta, Samuel, ya no es lo que parece. Lo arruinaste todo», exclamó Valeria, sintiéndose traicionada. «No fue mi culpa», bramó él, y todo se detuvo por un instante. Pero justo en ese momento, uno de los policías, siguiendo información de la radio, gritó: «¡Alto, no te muevas!». Y ahí, en medio de la multitud que iba creciendo a su alrededor, Valeria sintió que todo se desplomaba,
El hecho de que el chico en el suelo estuviera relacionado con Samuel no era el único secreto que podía cambiarlo todo. Una cantidad de ojos se posaron sobre Samuel, y Valeria comprendió en un instante que eran más que miradas curiosas. Pero él no era solo un amigo, murmuró alguien en la multitud, provocando un murmullo de consternación. ¿Qué más no sabemos, Samuel?, preguntó, y las preguntas quedaron flotando en el aire. La noche había comenzado como una explosión de risas, pero ahora, al borde de la revelación, todo era fuego y tormenta. De repente, un destello de luz deslumbró a todos. Una figura apareció corriendo de entre la multitud. Salta. Era Valeria, una chica que parecía atrapada en el mismo juego de sombras. Su rostro estaba bañado de lágrimas y su voz temblaba. «Samantha, no, no puedes hacer esto». Valeria se giró al oír su nombre. Samantha, la mejor amiga de Samuel, entró en escena con una revelación que portó el aire. «No puedes dejar que lo lleven. No es solo un accidente. ¿No lo entiendes? No lo dejé morir». Su grito hizo eco en la noche. «Yo estaba con él esa noche. Tenía el control. Fui yo quien lo empujó». La multitud se quedó en shock. Todos los ojos volaron a Samuel, luego a Samantha, cada uno tratando de procesar esa nueva realidad. Samuel se tambaleó hacia atrás. No puede ser. La incredulidad corría por su rostro. La atmósfera se volvió aún más tensa y Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Qué otra verdad se ocultaba? La estructura de todo lo que creían saber colapsaba. Había secretos escondidos, inversiones de lealtades que amenazaban con romper todo. Y entonces, con un solo grito y una revelación desgarradora, un torbellino de emociones se desató. La noche de la fiesta nunca fue simplemente un desastre. Se transformó en un campo de batalla de traiciones y alianzas sorpresivas. Todos estaban en peligro y el caos era solo el principio. Valeria se dio cuenta de que debía saber más, pero golpeada por la verdad y el miedo, un pensamiento le asaltó. ¿De quién realmente se podía confiar en este círculo enloquecido? A medida que la oscuridad rodeaba a todos, la nueva realidad se aproximaba, pulsando como un latido incontrolable, mientras la estrella de la noche se apagaba. «¿Qué pasa, Samuel? ¿Qué sabes?» La exigencia en la voz de su hermana era clara, y las palabras flotaban en el aire como un eco sombrío. De repente, una risa nerviosa brotó de Valeria antes de que pudiera controlarse. «¿Vas a explicarte o solo vas a seguir asustándonos?», gritó. El impulso de confrontarlo ardía en su pecho. Pero Samuel no respondía. Se dio un paso atrás, su mirada buscando un escape, una salida a la tormenta que lo atrapaba. «No es lo que parece. No puede ser así». Su voz se quebró y Valeria sintió el dolor sombrío de su súplica. «Lo que pasó esa noche no fue un accidente», repitió, como si intentando reafirmar una verdad que lo desgarraba. Pero antes de que el ambiente se volviera aún más espeso de confusión, un grito desgarrador resonó desde la calle. Era un estruendo, un grito que cortó la tensión en la habitación. Samuel se congeló. «No puede ser», murmuró, su rostro pálido como el papel. Los demás se miraron entre sí, la incertidumbre envolviéndolos como una nube oscura. «Vamos a ver», dijo la hermana de Daniel, empujando la puerta hacia un lado y saliendo a la calle. Valeria la siguió, pero el miedo había comenzado a convertirse en un terror palpable. Al salir, el caos se desató. Gente corría, voces mezcladas en un grito colectivo. Y ahí estaba, en medio de todo, un grupo de policías. Luces parpadeando como estrellas apagadas en la noche. El corazón de Valeria se encogió al ver algo que nunca se imaginó. «¡Mira eso!», gritó uno de los policías mientras apuntaba con su linterna. En el suelo, a solo unos pasos de ellos, yacía una figura inmóvil, cubierta por una manta. Y el rostro que emergió de la sombra fue un golpe directo al estómago de Valeria. «No puede ser». La voz se le atragantó al reconocer al chico que había estado en la fiesta, el mismo que había estado bromeando con Samuel E. En ese instante, todos enfocados en la escena, Samuel se volvió hacia Valeria. «Fue un accidente. Yo no quería. Estaba asustado», suplicó, su voz llena de pánico. Valeria sintió un temblor recorrerle el cuerpo. «¿Qué hiciste, Samuel?». No podía dejar de repetirlo. Las palabras gritaban en su cabeza.
rebotando como ecos dolorosos. «No, Valeria, escúchame». Su grito fue un remolino de desesperación. Esa noche lo empujé, pero no sabía que caería así. No podía saberlo. «Mentiroso. Tú sabías que había algo», gritó Valeria, sus emociones disparándose. Todo el mundo había sido una farsa. Samuel no era el amigo del que había confiado. «No, no, no. Déjame explicarte», imploró, sus ojos al borde del llanto. El caos en la calle seguía aumentando, y mientras las sirenas sonaban, un grupo de curiosos se acercaba, unos con miradas de conmoción, otros llenos de morbo. «La fiesta, Samuel, ya no es lo que parece. Lo arruinaste todo», exclamó Valeria, sintiéndose traicionada. «No fue mi culpa», bramó él, y todo se detuvo por un instante. Pero justo en ese momento, uno de los policías, siguiendo información de la radio, gritó: «¡Alto! ¡No te muevas!». Y ahí, en medio de la multitud que iba creciendo a su alrededor, Valeria sintió que todo se desplomaba. El hecho de que el chico en el suelo estuviera relacionado con Samuel no era el único secreto que podía cambiarlo todo. Una cantidad de ojos se posaron sobre Samuel, y Valeria comprendió en un instante que eran más que miradas curiosas. «Pero él no era solo un amigo», murmuró alguien en la multitud, provocando un murmullo de consternación. «¿Qué más no sabemos?». La noche había comenzado como una explosión de risas, pero ahora, al borde de la revelación, todo era fuego y tormenta. De repente, un destello de luz deslumbró a todos. Una figura apareció corriendo de entre la multitud, saltándose las barreras de los policías. «¡Espera!», gritó. Era Valeria, una chica que parecía atrapada en el mismo juego de sombras. Su rostro estaba bañado de lágrimas y su voz temblaba. «Samantha, no puedes hacer esto». Valeria se giró al oír su nombre. Samantha, la mejor amiga de Samuel, entró en escena con una revelación que cortó el aire. «No puedes dejar que lo lleven. No es solo un accidente. ¿No lo entiendes? No lo dejé morir». Su grito hizo eco en la noche. «Yo estaba con él esa noche. Tenía el control. Fui yo quien lo empujó». La multitud se quedó en shock. Todos los ojos volaron a Samuel, luego a Samantha, cada uno tratando de procesar esa nueva realidad. Samuel se tambaleó hacia atrás. No puede ser». La incredulidad corría por su rostro. La atmósfera se volvió aún más tensa, y Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Qué otra verdad se ocultaba? La estructura de todo lo que creían saber colapsaba, y entonces, como un solo grito y una revelación desgarradora, un torbellino de emociones se desató. La noche de la fiesta nunca fue simplemente un desastre. Se transformó en un campo de batalla de traiciones y alianzas sorpresivas. Todos estaban en peligro, y el caos era solo el principio. Valeria se dio cuenta de que debía saber más, pero golpeada por la verdad y el miedo, un pensamiento le asaltó. ¿De quién realmente se podía confiar en este círculo enloquecido? A medida que la oscuridad rodeaba a todos, la nueva realidad se aproximaba, pulsando como un latido hincón. No puede ser». Las palabras apenas salían de su boca. Un hombre se desplomó en medio de la calle. Su cuerpo caía con un golpe sordo. Era Daniel. «¡No, Daniel!». El grito salió de Valeria como un estallido. Corrió hacia él. Sus piernas casi pesaban de terror. La gente se apartaba. Las voces se entremezclaban en caos, pero su enfoque estaba en él. Se arrodilló, sintiendo el frío en sus manos, mientras la vida se desvanecía de los ojos de su amigo. «¿Qué te pasó?». La voz de Valeria era un susurro quebrado. Un destello partió el aire, mientras las luces de la ambulancia iluminaban la escena. La confusión crecía, y Samuel se acercó también, estupefacto. «No, Daniel». Su rostro estaba bañado en miedo. Cada instante parecía una eternidad, y Daniel tomó la mano de Valeria, con un último suspiro que erizó la piel de todos los presentes. Sus ojos se cerraron, y el silencio se hizo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado aquí? La desesperación de Valeria se mezcló con el horror. Samantha se giró lentamente, su voz temblando. No puedo creer que esto esté pasando». La verdad se agolpaba a su alrededor, un abismo que todos temían explorar. Y entonces, como si el terror aún no hubiera terminado, se oyó una voz desde las sombras. «¿Y ahora quién es el que está cubierto de sangre?».
El rostro de un extraño se asomó, imprevisto, en medio de la multitud. La revelación fue como una chispa, llenando el aire con un nuevo miedo. «¿Qué significas con eso?», gritó Samuel. Pero el extraño solo sonrió, una sonrisa que enviaba escalofríos a quienes lo miraban. «Quedarse en las sombras tiene sus consecuencias, chicos, y ustedes tienen mucho que perder». La confusión se tornó en pánico. Valeria sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La mezcla de locura y verdad estaba apenas comenzando. Y las consecuencias de esa noche se desataban como un torrente sin control. ¿Qué? La batalla por la verdad apenas comenzaba. El aire se volvió pesado, la tensión palpable. La figura de Samuel, que momentos antes había tenido la mirada preocupada, ahora se oscureció por un velo de desesperación. «¿Qué están haciendo aquí?», exclamó, su rostro reflejando el absoluto terror que comenzaba a llenarlo todo. Valeria sintió como si le cortaran la respiración. No podía ser. No podía estar sucediendo esto. «¿Qué pasa, Samuel? ¿Qué sabes?». La exigencia en la voz de su hermana era clara, y las palabras flotaban en el aire como un eco sombrío. De repente, una risa nerviosa brotó de Valeria antes de que pudiera controlarse. «¿Vas a explicarte o solo vas a seguir asustándonos?», gritó. El impulso de confrontarlo ardía en su pecho, pero Samuel no respondía. Se dio un paso atrás, su mirada buscando un escape, una salida a la tormenta que lo atrapaba. «No es lo que parece». «No puede ser así». Su voz se quebró y Valeria sintió el dolor sombrío de su súplica. «Lo que pasó esa noche no fue un accidente», repitió como si intentando reafirmar una verdad que lo desgarraba. Pero antes de que el ambiente se volviera aún más espeso de confusión, un grito desgarrador resonó desde la calle. Era un estruendo, un grito que cortó la tensión en la habitación. Samuel se congeló. No puede ser», murmuró, su rostro pálido como el papel. Los demás se miraron entre sí, la incertidumbre envolviéndolos como una nube oscura. «Vamos a ver», dijo la hermana de Daniel, empujando la puerta hacia un lado y saliendo a la calle. Valeria la siguió, pero el miedo había comenzado a convertirse en un terror palpable. Al salir, el caos se desató. Gente corría, voces mezcladas en un grito colectivo. Y ahí estaba, en medio de todo, un grupo de policías, luces parpadeando como estrellas apagadas en la noche. El corazón de Valeria se encogió al ver algo que nunca se imaginó. «¡Mira eso!», gritó uno de los policías mientras apuntaba con su linterna. En el suelo, a solo unos pasos de ellos, yacía una figura inmóvil, cubierta por una manta. Y el rostro que emergió de la sombra fue un golpe directo al estómago de Valeria. No puede ser». La voz se le atragantó al reconocer al chico que había estado en la fiesta, el mismo que había estado bromeando con Samuel esa noche. El mismo que había desaparecido entre el descontrol de las risas y el caos. «Lo que pasó esa noche no fue un truco», murmuró Daniel, su rostro pálido como la cera. En ese instante, todos enfocados en la escena, Samuel se volvió hacia Valeria. «Fue un accidente. Yo no quería. Estaba asustado», suplicó, su voz llena de pánico. Valeria sintió un temblor recorrerle el cuerpo. «¿Qué hiciste, Samuel? Está terrible». Las palabras gritaban en su cabeza, rebotando como ecos dolorosos. «¡No! Valeria, escúchame». Su grito fue un remolino de desesperación. Esa noche lo empujé, pero no sabía que caería así. No podía saberlo». «¡Mentiroso! ¡Tú sabías! ¡Sabías que había algo!», gritó Valeria, sus emociones disparándose. Todo el mundo había sido una farsa. Samuel no era el amigo del que había confiado. No, déjame explicarte», imploró, sus ojos al borde del llanto. El caos en la calle seguía aumentando, y mientras las sirenas sonaban, un grupo de curiosos se acercaba, unos con miradas de conmoción, otros llenos de morbo. «La fiesta, Samuel, ya no es lo que parece. Lo arruinaste todo», exclamó Valeria, sintiéndose traicionada. «No fue mi culpa», bramó él. Y todo se detuvo por un instante. Pero justo en ese momento, uno de los policías, siguiendo información de la radio, gritó: «¡Alto! ¡No te muevas!». Y ahí, en medio de la multitud que iba creciendo a su alrededor, Valeria sintió que todo se desplomaba.
El hecho de que el chico en el suelo estuviera relacionado con Samuel no era el único secreto que podía cambiarlo todo. Una cantidad de ojos se posaron sobre Samuel, y Valeria comprendió en un instante que eran más que miradas curiosas. Pero él no era solo un amigo, murmuró alguien en la multitud, provocando un murmullo de consternación. ¿Qué más no sabemos, Samuel?, preguntó. Y las preguntas quedaron flotando en el aire. La noche había comenzado como una explosión de risas, pero ahora, al borde de la revelación, todo era fuego y tormenta. De repente, un destello de luz deslumbró a todos. Una figura apareció corriendo de entre la multitud, saltándose las barreras de los policías. ¡Espera! Era Valeria, una chica que parecía atrapada en el mismo juego de sombras. Su rostro estaba bañado de lágrimas y su voz temblaba. ¡Samantha, no! ¡No puedes hacer esto! Valeria se giró al oír su nombre. Samantha, la mejor amiga de Samuel, entró en escena con una revelación que cortó el aire. No puedes dejar que lo lleven. No es solo un accidente. ¿No lo entiendes? No lo dejé morir. Su grito hizo eco en la noche. Yo estaba con él esa noche. Tenía el control. Fui yo quien lo empujó. La multitud se quedó en shock. Todos los ojos volaron a Samuel, luego a Samantha, cada uno tratando de procesar esa nueva realidad. Samuel se tambaleó hacia atrás. No, no puede ser. La incredulidad corría por su rostro. La atmósfera se volvió aún más tensa y Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Qué otra verdad se ocultaba? La estructura de todo lo que creían saber colapsaba. Y entonces, con un solo grito y una revelación desgarradora, un torbellino de emociones se desató. La noche de la fiesta nunca fue simplemente un desastre. Se transformó en un campo de batalla de traiciones y alianzas sorpresivas. Todos estaban en peligro, y el caos era solo el principio. Valeria se dio cuenta de que debía saber más, pero golpeada por la verdad y el miedo, un pensamiento le asaltó. ¿De quién realmente se podía confiar en este círculo enloquecido? A medida que la oscuridad rodeaba a todos, la nueva realidad se aproximaba, pulsando como un latido incontrolable, mientras la estrella de la noche se apagaba. El silencio fue abruptamente roto, cuando una sirena más potente se unió al caos. Una ambulancia se acercaba rápidamente. Las luces girator. ¿Qué? ¿Dónde está?, gritó, su voz rasposa y llena de desesperación. Era un rostro extraño, pero Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un instante después, se lanzó hacia el grupo. ¡Samuel! El nombre salió de sus labios como una advertencia. La mirada alarmada de Samuel se encontró con la del hombre, y por un breve momento Valeria vislumbró un vínculo oculto entre ellos. El extraño se acercó como si estuviera dispuesto a arrebatarle a Samuel de la escena. «¡Tú no entiendes! ¡Debemos irnos, ambos!». Las palabras eran urgentes, llenas de pánico dirigido directamente a Samuel. «¿Quién eres?». La voz de Daniel se alzó, desafiando el nuevo caos. La multitud se hizo un círculo, expectante ante este nuevo elemento. Pero antes de que el extraño pudiera responder, un disparo resonó en la atmósfera densa. Un eco súbito que paralizó a todos. El hombre cayó al suelo, y el murmullo de la plata se tornó en un grito colectivo. Valeria no podía creer lo que veía. Pero ahí estaba, un agujero en la chaqueta del extraño, una sombra de movimiento rápido que se desvanecía entre las sombras de la noche. Samuel se puso pálido, sus labios murmurando. «No puede ser, esto no puede estar pasando». El cuerpo del hombre yacía en el suelo, y el caos estalló de nuevo. ¿Quién lo hizo? ¿Qué está pasando? Las preguntas flotaban en el aire como una nube oscura. Con una mano temblorosa, Valeria se llevó a la boca. Todo lo que había creído se evaporó en un instante. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Y si la conexión entre ese hombre y Samuel era más profunda de lo que pensaba? Samuel tomó la mano de Valeria. «Tienes que saber la verdad. No sé si podré soportar esto». La urgencia en su voz fue desgarradora, y el horror de aquella noche se transformó en una carrera contra el tiempo. Valeria sintió un eco de pánico y una necesidad urgente de entender todo. Pero el giro había sido devastador, y con el sonido de otra sirena acercándose, la vida de todos se desmoronaba frente a ellos. La verdad acechaba, pero al mismo tiempo las relaciones, las lealtades de toda una vida estaban al borde del colapso. ¿Qué más pasaba en la oscuridad de esa noche que ahora se desvelaba? La confianza se desmoronaba al igual que los secretos que habían mantenido a todos juntos.
Esto apenas comienza, pensó Valeria, mientras el misterio se convertía en una carrera desesperada por la revelación que cambiaría todo. El aire se volvió pesado, la tensión palpable. La figura de Samuel, que momentos antes había tenido la mirada preocupada, ahora se oscureció por un velo de desesperación. «¿Qué están haciendo aquí?», exclamó, su rostro reflejando el absoluto terror que, de repente, una risa nerviosa brotó de Valeria antes de que pudiera controlarse. «¿Vas a explicarte o solo vas a seguir asustándonos?», gritó. El impulso de confrontarlo ardía en su pecho. Pero Samuel no respondía. Se dio un paso atrás, su mirada buscando un escape, una salida a la tormenta que lo atrapaba. «No es lo que parece, no puede ser así». Su voz se quebró, y Valeria sintió el dolor sombrío de su súplica. «Lo que pasó esa noche no fue un accidente», repitió, como si intentando reafirmar una verdad que lo desgarraba. Pero antes de que el ambiente se volviera aún más espeso de confusión, un grito desgarrador resonó desde la calle. Era un estruendo, un grito que cortó la tensión en la habitación. Samuel se congeló. No puede ser», murmuró, su rostro pálido como el papel. Los demás se miraron entre sí, la incertidumbre envolviéndolos como una nube oscura. «Vamos a ver», dijo la hermana de Daniel, empujando la puerta hacia un lado y saliendo a la calle. Valeria la siguió, pero el miedo había comenzado a convertirse en un terror palpable. Al salir, el caos se desató. Gente corría, voces mezcladas en un grito colectivo. Y ahí estaba, en medio de todo, un grupo de policías, luces parpadeando como estrellas apagadas en la noche. El corazón de Valeria se encogió al ver algo que nunca se imaginó. «Mira eso», gritó uno de los policías mientras apuntaba con su linterna. En el suelo, a solo unos pasos de ellos, yacía una figura inmóvil, cubierta por una manta. Y el rostro que emergió de la sombra fue un golpe directo al estómago de Valeria. No puede ser». La voz se le atragantó al reconocer al chico que había estado en la fiesta, el mismo que había estado bromeando con Samuel esa noche, el mismo que había desaparecido entre el descontrol de... «Fue un accidente. Yo no quería. Estaba asustado», suplicó, su voz llena de pánico. Valeria sintió un temblor recorrerle el cuerpo. ¿Qué hiciste, Samuel?» No podía dejar de repetirlo. Las palabras gritaban en su cabeza, rebotando como ecos dolorosos. «No, Valeria, escúchame». Su grito fue un remolino de desesperación. Esa noche lo empujé, pero no sabía que caería así. No podía saberlo. «Mentiroso, tú sabías que había algo», gritó Valeria, sus emociones disparándose. Todo el mundo había sido una farsa. Samuel no era el amigo del que había confiado. «No, déjame explicarte», imploró, sus ojos al borde del llanto. El caos en la calle seguía aumentando, y mientras las sirenas sonaban, un grupo de curiosos se acercaba, unos con miradas de conmoción, otros llenos de morbo. «La fiesta, Samuel, ya no es lo que parece. Lo arruinaste todo», exclamó Valeria sintiéndose traicionada. «No fue mi culpa», bramó él, y todo se detuvo por un instante. Pero justo en ese momento, uno de los policías, siguiendo información de la radio, gritó: «¡Alto, no te muevas!». Y ahí, en medio de la multitud que iba creciendo a su alrededor, Valeria sintió que todo se desplomaba. El hecho de que el chico en el suelo estuviera relacionado con Samuel no era el único secreto que podía cambiarlo todo. Una cantidad de ojos se posaron sobre Samuel, y Valeria comprendió en un instante que eran más que miradas curiosas. «Pero él no era solo un amigo», murmuró alguien en la multitud, provocando un murmullo de consternación. «¿Qué más no sabemos?». Y las preguntas quedaron flotando en el aire. La noche había comenzado como una explosión de risas, pero ahora, al borde de la revelación, todo era fuego y tormenta. De repente, un destello de luz deslumbró a todos. Una figura apareció corriendo de entre la multitud, saltándose las barreras de los policías. «¡Espera!», gritó. Era Valeria, una chica que parecía atrapada en el mismo juego de sombras. Su rostro estaba bañado de lágrimas y su voz temblaba. «Samantha, no puedes hacer esto». Valeria se giró al oír su nombre. Samantha, la mejor amiga de Samuel, entró en escena con una revelación que cortó el aire. «No puedes dejar que lo lleven. No es solo un accidente. No lo entiendes. No lo dejé morir». Su grito hizo eco en la noche. «Yo estaba con él esa noche.
Tenía el control. Fui yo quien lo empujó. La multitud se quedó en shock. Todos los ojos volaron a Samuel, luego a Samantha, cada uno tratando de procesar esa nueva realidad. Samuel se tambaleó hacia atrás. No, no puede ser. La incredulidad corría por su rostro. La atmósfera se volvió aún más tensa y Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Qué otra verdad se ocultaba? La estructura de todo lo que creían saber colapsaba. Y entonces, con un solo grito y una revelación desgarradora, un torbellino de emociones se desató. La noche de la fiesta nunca fue simplemente un desastre. Se transformó en un campo de batalla de traiciones y alianzas sorpresivas. Todos estaban en peligro, y el caos era solo el principio. Valeria se dio cuenta de que debía saber más, pero golpeada por la verdad y el miedo, un pensamiento le asaltó. ¿De quién realmente se podía confiar en este círculo enloquecido? A medida que la oscuridad rodeaba a todos, la nueva realidad se aproximaba, pulsando como un latido incontrolable, mientras la estrella de la noche se apagaba. Pero un silencio abrumador volvió a caer cuando de repente se escuchó una fuerte explosión, un crash que resonó en la noche, un estruendo que hizo vibrar el suelo. Valeria, con el corazón a 1000 por hora, dio un paso atrás. Las luces de la ambulancia parpadeaban desenfrenadas y la multitud se dispersó en un instante. ¿Qué había pasado? ¿Era un ataque? Cuando el humo empezó a disiparse, Valeria vio la figura de un hombre acercándose, con una mochila grande colgando de su pecho. Era uno de los convidados de la fiesta, un rostro familiar que había estado en la esquina todo el tiempo. «Te lo dije, Samuel», gritó, su mirada fija en él. «Sabías lo que ibas a hacer. Sabías que esto iba a pasar». Valeria sintió el vórtice de confusión apoderarse de ella. «¿Qué significa eso?», preguntó, sin comprender nada. El hombre, con sudor en la frente, levantó las manos. «No es lo que piensan. Me obligaron a hacerlo. Lo vi todo». Su voz era frenética, y Valeria sintió que su estómago se retorcía. «¿Qué viste? ¿Qué sabes?». Samuel comenzó a acercarse, pero el hombre retrocedió asustado. La verdad que no quieren que sepas. El chico en el suelo no solo cayó, lo empujaron, pero no fue por culpa de ustedes». Las palabras golpearon a Valeria como una ola. ¿Qué estás diciendo? Oye, te lo juro, hay algo más. Hay alguien detrás de todo esto. Alguien que quiere destruirte a ti. El hombre miró a Valeria, y sus ojos la hicieron sentir que estaba a punto de desmoronarse. «No están a salvo, ni tú ni nadie». Se detuvo, como si el peso de la verdad lo aplastara. Valeria quiso gritar, pero en su lugar un vacío se formó en su pecho. La revelación era atroz, pero el hombre soltó una bomba aún más grande. «Es tu padre. Él está detrás de todo. Él es el que ha manipulado todo esto». Un grito ahogado salió de la boca de Valeria. El aire se volvió pesado nuevamente. ¿Qué estaba diciendo? Esa afirmación era un golpe directo, y todo lo que creía estaba a punto de esfumarse. La noche se tornó oscura y llena de sombras, mientras todos se miraban con incredulidad. La verdad que se cernía sobre ellos era una tormenta, y Valeria pudo sentir que su mundo se desmoronaba. Una vez más. «Tu padre», repasó Valeria, asustada y completamente confundida. La lucha por la verdad apenas comenzaba, y el juego que se había desatado sería mucho más mortal de lo que habían imaginado. El silencio fue abruptamente roto cuando una sirena más potente se unió al caos. Una ambulancia se acercaba rápidamente, las luces giratorias reflejándose en las caras de la multitud, y un murmullo crecía. «No hay tiempo», afirmó Samantha con una determinación ardiente, su mirada pidiendo a Valeria que la acompañara. Pero antes de que cualquiera pudiera actuar, un hombre apareció de entre la multitud, pálido y evidentemente fuera de lugar. Sus ojos se movían frenéticos, buscando. «¿Dónde está? ¿Dónde está?», gritó, su voz rasposa y llena de desesperación. Era un rostro extraño. Per. El extraño se acercó como si estuviera dispuesto a arrebatarle a Samuel de la escena. «Tú no entiendes. Debemos irnos. Ambos». Las palabras eran urgentes, llenas de pánico dirigido directamente a Samuel. «¿Quién eres?». La voz de Daniel se alzó, desafiando el nuevo caos. La multitud se hizo un círculo, expectante ante este nuevo elemento.
Pero antes de que el extraño pudiera responder, un disparo resonó en la atmósfera densa, un eco súbito que paralizó a todos. El hombre cayó al suelo, y el murmullo de la multitud se tornó en un grito colectivo. Valeria no podía creer lo que veía, pero ahí estaba, un agujero en la chaqueta del extraño, una sombra de movimiento rápido que se desvanecía entre las sombras de la noche. Samuel se puso pálido. Sus labios murmuran: «No puede ser, esto no puede estar pasando». El cuerpo del hombre yacía en el suelo, y el caos estalló de nuevo. ¿Quién lo hizo? ¿Qué está pasando? Las preguntas flotaban en el aire como una nube oscura. Como una mano temblorosa, Valeria se llevó a la boca. Todo lo que había creído se evaporó en un instante. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Y si la conexión entre ese hombre y Samuel era más profunda de lo que pensaba? Samuel tomó la mano de Valeria. «Tienes que saber la verdad. No sé si podré soportar esto». La urgencia en su voz fue desgarradora. Y el horror de aquella noche se transformó en una carrera contra el tiempo. Valeria sintió un eco de pánico y una necesidad urgente de entender todo. Pero el giro había sido devastador, y con el sonido de otra sirena acercándose, la vida de todos se desmoronaba frente a ellos. La verdad acechaba, pero al mismo tiempo, las relaciones, las lealtades de toda una vida estaban al borde del colapso. ¿Qué más pasaba en la oscuridad de esa noche, que ahora se desvelaba? La confianza se desmoronaba, al igual que los secretos que habían mantenido a todos juntos. Esto apenas comienza. Pen. Una figura encapuchada se escabulló entre los coches estacionados, avanzando con decisión hacia ellos. Las luces de la ambulancia reflejadas en su capucha revelaban sombras de determinación en su andar. «Samuel, ¿dónde estás?», gritó la figura, con voz tensa, mientras se retía la capucha. Valeria sintió que el mundo se detenía. Era Laura, la exnovia de Samuel. Pero algo en su mirada era diferente. Estaba descuidadamente descompuesta, como si hubiese estado huyendo de algo. «Voy a matar a su padre», soltó, con una furia no disimulada, sus ojos centelleando como fieras. «Lo metí en esto, me haré cargo de esto, y si lo necesito, haré lo que deba hacer». La multitud estaba más confundida que nunca. Samuel dio un paso atrás, teniendo que procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué? ¿Por qué?». Valeria sintió su corazón casi reventar. «¿De qué estás hablando, Laura? Explícate». Los murmullos se elevaron como una tormenta en el aire. La conexión entre todos se desvanecía, como un hilo enredado que nadie podía desenredar. Laura se acercó más, su voz resonando con una verdad oscura. «Él es responsable de lo que te pasó, Valeria. Tu accidente, tu dolor. Lo creía muerto, pero él está detrás de todo, detrás de cada jugada, de cada mentira». «No, no es verdad», estalló Valeria, pero en su interior una duda comenzó a florecer. No puede ser así. La revelación era un volcán a punto de eruptar, y en un instante empezó a quebrar la lealtad que creía inquebrantable. La multitud se dividió, unos murmurando entre sí, otros señalando a Laura. Samuel estaba paralizado, el rostro desencajado. «¿Por qué no me dijiste nada?». Valeria ahora podía sentir el calor del temor asfixiante. «Porque no puedes confiar en él», gritó Laura, señalando a Samuel. «Él ha estado jugando contigo desde el principio». El suelo se movía bajo sus pies, y Valeria sintió que realmente estaba en medio de un huracán. Algo profundamente perturbador vibraba en el aire, un secreto más devastador oculto tras cada llamada de mentiras. «La verdad nos destruye a todos, Valeria», era un eco sombrío, «pero es hora de que enfrentemos lo que somos». La noche se tornó más oscura. La confusión reinaba, y Valeria estaba al borde de perderse. «No sé en quién confiar», pensó, mientras todo estallaba en pedazos a su alrededor. Las luces de la ambulancia parpadeaban, reflejando su caos interno. Su lucha apenas comenzaba, y el tiempo se apuraba. La tensión era palpable. Valeria sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El rostro de Laura, lleno de furia y desesperación, revelaba un tormento que no podía ignorar. «Tú no sabes lo que él ha hecho», repitió Laura, su voz resonando como un eco.
Samuel se mantuvo en pie, paralizado, mientras los ojos de la multitud rebotaban entre él y Laura. Cada momento una bomba de incertidumbre a punto de estallar. ¿Por qué no me dijiste que había alguien más en peligro?, gritó Samuel, mientras su angustia se tornaba en ira. No sabía que esto iba a suceder. Su voz se desvaneció, hundida bajo el peso de lo que ocultaba. Valeria sintió un nudo en la garganta. ¿Cuánto tiempo has estado mintiéndome, Samuel? Kate. Laura avanzó, su mirada fija y desafiante. No tengo tiempo para esto. Tu padre ha estado manipulando todo. Necesitamos salir de aquí. El caos crecía y el lugar vibraba con murmullos nerviosos. Valeria miró entre ellos, su corazón latiendo a 1000 por hora. Esto no puede terminar así. De repente, el ambiente cambió. Una lengua de fuego se encendió en la oscuridad, cuando una figura apareció detrás de ellos. «No pueden irse. Nadie se va a ningún lado», gritó un desconocido. Sudor corría por su frente y el pánico resonaba en su voz. Era un rostro familiar, alguien que había estado en la fiesta esa noche. La multitud retrocedió, un paso atrás ante la nueva amenaza. «¡Tú! ¡Eres parte de esto!», acusó Valeria, apuntando a la figura. El desconocido dio un paso adelante, su mirada feroz. «No tú, no tú. Ustedes no entienden. Todos están en peligro». «Él», señaló a Samuel, «debe pagar. Y si no, se quedarán atrapados en esta pesadilla para siempre». Mientras la confusión reinaba, un sonido de sirenas resonó cada vez más cerca. La ambulancia llegó justo cuando el caos parecía alcanzar su punto más álgido. Gritando, los policías comenzaron a separar a todos, mientras el desconocido desaparecía en la sombra. «No te acerques a él», enunció un oficial, y Valeria sintió que su corazón se hundía. No había forma de salir de allí sin implicarse aún más. Una sensación de pánico llenó el ambiente. «Esto no termina aquí, Valeria», le gritó Samuel, pero su voz se perdía entre el clamor de la multitud. Algo en su mirada era profundo y sincero, un momento de conexión que Valeria no podía ignorar. Laura se interpuso entre ellos, sus ojos brillando con determinación. «No podemos permitir que nos rompan. Si hay algo que yo sé, es que la verdad nos unirá, y aunque el miedo aceche, no dejaremos que nos dividan». Con esas palabras, Valeria se sintió inspirada. En un instante, se dio cuenta de que, a pesar de lo que todos habían ocultado, había una fuerza que los mantenía juntos. «No tenemos que ser enemigos. La verdad puede liderarnos», dijo con firmeza, su voz resonando. Con la llegada de la policía, la situación parecía más que delicada. Y en ese momento, Valeria decidió: «No solo quiero respuestas, quiero que también ustedes las tengan». La multitud empezó a dispersarse, pero los 4 permanecieron unidos. Las luces de la ambulancia parpadeaban, reflejando la confusión. La historia que estaban viviendo no era la que creían, y mientras el misterio se profundizaba, donde había caos, también existía una chispa de esperanza. Mientras se alejaban de la escena, Valeria sabía que el futuro era incierto, pero había tomado una decisión. La confirmación de lo que estaba por venir no la detendría. Miró a sus amigos al borde de la verdad. La batalla apenas comenzaba, pero juntos eran más fuertes. Ahí, en su nuevo camino, solo esperaba que las sombras de esa noche trajeran claridad a su vida. Y aunque cada paso era un desafío, había aprendido algo crucial. La lealtad y la verdad eran armas poderosas, y tenían mucho por descubrir. Ahora, mientras la escena se desvanecía en la distancia, Valeria sintió creciente la necesidad de actuar. La historia apenas empezaba, pero tú no puedes quedarte atrás. Necesitas suscribirte inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias explosivas. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo.